Todo lo bueno viene de Dios y a esas prácticas del bien estamos obligados como a un llamado o vocación especial que Dios nos ha dado. Así nos dice el apóstol Santiago, hermanos, toda dádiva preciosa y todo don perfecto de arriba viene, del Padre de las luces, en quien no cabe mudanza ni sombra de variación. Porque de su voluntad nos ha engendrado con la palabra de la verdad, a fin de que seamos como las primicias de su creación. Bien lo sabéis, hermanos míos muy queridos, y así sea todo hombre pronto para escuchar, pero comedido en el hablar y refrenado en la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, dando de mano a toda inmundicia y exceso vicioso, recibid con docilidad la divina palabra, que ha sido como ingerida en vosotros y que puede salvar vuestras almas. Vamos a ponernos de pie, por favor. El Evangelio de San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Me voy al que me ha enviado, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, se ha llenado de tristeza vuestro corazón. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Consolador. Pero si me voy, os le enviaré. Y cuando venga, Él convencerá al mundo en orden al pecado, en orden a la justicia y en orden al juicio. En orden al pecado, por cuanto no han creído en mí. Respecto a la justicia, porque me voy al Padre. Y ya no me veréis, y tocante al juicio, porque ya ha sido juzgado el príncipe de este mundo. Aún tengo otras muchas cosas que deciros, mas por ahora no podéis comprenderme. Mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las verdades. Pues no hablará por sí, sino que dirá las cosas que habrá oído. Y os anunciará las venideras. Él me glorificará a mí, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. Conviene pues que yo me vaya, porque así os enviaré al Paráclito. Jesús anuncia su próxima ascensión o elevación al cielo. Anuncia también la próxima venida del Espíritu Santo. ¿Para quién? Para los apóstoles, que de hombres cobardes, temerosos, miedosos, se convirtieron en hombres valientes, que salieron a predicar la fe, muchos de ellos, por no decir todos, que dieron la vida por nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo Espíritu Divino, tan olvidado por nosotros, es el que se infunde en sus almas cuando están en gracia, cuando tenemos la amistad divina, sobrenatural. Ese mismo Espíritu es el que obra maravillas sobrenaturales en nosotros. Vamos a tratar, con la ayuda de Dios, de explicar cómo ese Espíritu Santo obró en los primeros cristianos y también obrará en ustedes en estos difíciles tiempos, en estos tiempos donde verdaderamente sufrimos una persecución. Verdad es
no somos dignos todavía de sufrir la persecución de los primeros cristianos. Todavía no somos dignos de dar la vida por nuestro Señor. Ojalá Él nos diera esa gracia. Pero al menos el nombre en el que creemos, Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, ese nombre es perseguido actualmente. Y quiere ser borrado, aunque los enemigos de la fe no lo han aprendido, que nunca se borrará. Pero ese nombre en el que nosotros creemos quiere ser borrado de la faz de la tierra. Hubo unos hombres que sin recursos materiales fueron perseguidos por el imperio más poderoso en esos días, el imperio romano. ¿Cuánto tiempo? 3 siglos. El ejército más poderoso intentó borrarlos de la faz de la tierra. ¿Qué fue lo que consiguió? Ser conquistado por ellos. El cristianismo tomó la bandera del imperio. ¿Con qué los primeros cristianos conquistaron a ese imperio? ¿Con las armas? No. ¿Con medios humanos? Tampoco. Fue con su conducta. ¿Cómo vivían esos primeros cristianos? Bien. En primer lugar, sus bienes eran comunes. No existía para ellos lo mío ni lo tuyo. En el libro de los Hechos, podemos abrir la Biblia y comprobarlo. Nuestro Señor castiga a Ananías y Zafira, un matrimonio que había dado, según esto, todos sus bienes a Dios, a los primeros cristianos, y estaban engañando al apóstol San Pedro. Y a los pies de San Pedro cayeron esas 2 personas, muertos al instante. Dice el libro de los Hechos, por haberle mentido al Espíritu Santo. Y porque era como un voto, era como una promesa formal ante Dios, dar todos sus bienes para la comunidad. Ellos con mucho orden se reunían en las casas a hacer la fracción del pan. Es decir, las primeras misas se realizaban en domicilios particulares por la persecución en que estaba. Después, cuando la persecución fue más fuerte, tenían que irse ellos a las afueras de Roma, los que vivían ahí, a celebrar la Santa Misa en la noche en las llamadas catacumbas. Ahí también tenían los ágapes o las convivencias. Esos primeros cristianos, pues, conquistaron al poderoso imperio por medio del amor al prójimo y lo que no había sido conocido hasta ese entonces, por medio del amor a sus enemigos. Hoy creemos que tenemos que imitarlos nosotros en mucho. En primer lugar, asentemos. La vida de retiro y de soledad no es tan mala como ustedes piensan. No es un desperdicio de tiempo como pensamos. De hecho, muchos de nosotros, preferiríamos estar en soledad para mejor pensar en Dios que en medio del bullicio del mundo. Simplemente pondré 2 ejemplos que creo que están a la mano de ustedes, o al menos pueden ustedes testificar alguno. La vida de un seminarista, ya sea del menor, ya sea del mayor. Todo su tiempo está regido por un horario. Es definitivamente esencial en la vida de un seminarista vivir alejado del ruido y de la sociedad. En el día, uno de ellos hace más de 17 obras, todas repartidas, ciertamente entre oración, trabajo y estudio. No hay casi ningún momento desperdiciado. Dirán ustedes, es una vida de aburrimiento para nada. Es la vida más alegre que puede existir.
Se requiere, Padre, una vocación especial. Es necesario, eso es más de personas privilegiadas de Dios que de nosotros. No es cierto. Para llevar una vida con Dios no se requiere gran cosa. Dios nos ha bendecido con ver por un poco más de 5 años a jóvenes de 15 años de edad o de menos estar alegres por llevar esta vida de oración. A jóvenes de esa edad platicar de cosas espirituales, estar emocionados ellos por tener un retiro espiritual o por leer un libro acerca de la virtud. Hablan mal, y disculpen la palabra, no juzgamos a nadie. Hablan con mucha necedad. Aquellos que dicen que los jóvenes no son capaces de entender las cosas de Dios ni de amarlo. Más bien, no hemos sido capaces nosotros de enseñarles cómo, ni de molestarnos en hablarles de las cosas de virtud. Si nosotros los encauzáramos, evitaríamos el mal que la sociedad hoy les ofrece y también Dios nos recompensaría de todo eso. Ellos pues llevan vida en común. Decíamos, oración, estudio y trabajo. Y dentro de ella una convivencia sobrenatural y de las mejores que naturalmente puedan hacerse. Ciertamente, con la vigilancia de un sacerdote que sea al pendiente de ellos. Hablamos pues de que imitar esta vida es imposible. No. Decimos que es una exageración pedirles que ustedes las hagan en sus casas. No es una exageración. Hoy, en estos momentos, es una exigencia, es una necesidad. De lo que ustedes llevan en sus casas, llamémosle como queramos, dentro de ellas, recluidos como ustedes quieran, ¿cuánto de ese tiempo han aprovechado? ¿Realmente se ha aprovechado para llevar una vida espiritual o ha sido invertido solamente en la ociosidad? Los padres de familia, escucharlo bien, y también los hijos, escúchenlo bien, están obligados a que ese tiempo se aproveche. Deben de ponerse de acuerdo de cómo van a utilizar el tiempo dentro de sus casas. Y aquel padre de familia que le diga al otro que se encargue de eso, merece el apelativo de desobligado, porque no está atendiendo a algo tan principal en sus hijos como es el uso del tiempo. No voy a hablarles de lo peligroso que es desperdiciar el tiempo, solamente les diré una cosa. Difícilmente, en la sociedad, difícilmente no se comete un pecado grave. Todavía más, difícilmente quien invierta su tiempo en las tecnologías, sobre todo en los jóvenes, ya con uso de razón, y en los niños, difícilmente tampoco ofenderá a Dios gravemente. Si alguien se acerca y nos dice, Padre, yo no lo hago, yo no ofendo a Dios con tanto tiempo desperdiciado, tendremos que ponernos de rodillas ante esa persona y decirle, eres un ángel de Dios o estás confirmado en gracia. Me dices algo totalmente imposible. Hay que platicarlo. Los padres de familia tienen que hacerlo. Hagan un horario. No es difícil, no es imposible. Es que los hijos no quieren obedecerlo. Bueno, ¿quién manda en casa? ¿Quién debe mandar en casa? Es que no les gusta. A nuestra naturaleza humana no le van a gustar muchas cosas. El gusto o disgusto no es ni debe ser un criterio para tomarse en cuenta. Por la mañana,
levántense a una hora fija. No se deje al arbitrio de la naturaleza el levantarse. Haya un encargado, ya sea papá, ya sea mamá, de levantar a toda la familia. Que sea de preferencia el padre de familia el que dirija las oraciones de la mañana. Meditación la tienen ustedes todos los días con los audios espirituales que se les están mandando. ¿Qué tan difícil puede ser esto? En la mañana, no se desperdicien en vanos entretenimientos, aprovechen esas horas para poner a estudiar a sus hijos. Más que mandárselos, estén ustedes al pendiente de que se esté realizando eso. Al mediodía, cúmplase con el rezo del Ángelus. Y en la lectura también poner algunas, y también en la comida, pongamos algunas lecturas que sean edificantes. Después de eso, después de la comida, ya puede tomarse un sano descanso. Y con sano decimos un entretenimiento donde esté siempre vigilante los padres. Nuestra naturaleza conoce, sabe. Cuando no es vigilada, sabe qué hacer y sabe cómo escaparse. Cuando un niño, un joven, sabe que no está vigilado, puede ofender a Dios nuestro Señor. No decimos que estén al pendiente de ellos de una manera exagerada, pero sí que los estén vigilando. San Juan Bosco ganó el cariño y la confianza de muchísimos jóvenes porque estaba al pendiente de ellos, porque siempre sabía lo que hacían y en qué actividades se encontraban. Vigilen el descanso de sus hijos, sepan qué están viendo y con quién están. Y por la tarde, acostúmbrelos a hacer un trabajo doméstico. Tampoco lo quiere hacer, es que no le gusta. Si no acostumbras a tus hijos al trabajo, joven cristiano, si no te acostumbras al trabajo, dime, ¿para qué quieres tus manos? ¿Para qué Dios te ha dado facultades entonces? Simplemente para desperdiciar el tiempo. En la noche, siempre, después de haber rezado el rosario, entre las 7 y 9 de la noche, después de rezar el rosario, hagan las oraciones en común. Que estoy ocupado, que estoy haciendo otro. Miren, como seminaristas, como sacerdotes, estamos ocupados, pero la oración es lo principal. Para ustedes también debe de serla. Toda la familia venga a rezar 15, 20 minutos. Y sí, algo que debemos de pedirles, y con el permiso de ustedes, hasta exigirles, es no permitir que sus jóvenes, ni los niños, ni nosotros mismos, durmamos o terminemos el día con un aparato electrónico en las manos. Es muy pernicioso. No lo quiere dejar, no lo quiere hacer. Padres de familia, ustedes han recibido de Dios una potestad, un poder para poder prohibírselos a sus hijos. Ellos lo quieren dejar por las buenas, que así sea. Lo quieren dejar por las manos, por las malas. Miren, hay una naturaleza humana que corregir. Esa naturaleza se va a revelar. Si hay que corregir eso, hay que hacerlo. Enfermos hay, pongo este ejemplo, enfermos hay que no quieren ser curados y que se les tiene que curar aún en contra de su voluntad. Sea lo mismo con los jóvenes díscolos desobedientes que no quieran atender. Las almas piadosas finalmente tratarán de escuchar la Santa Misa a diario y de comulgar. Al menos, si no podemos eso, confesemos y comulguemos los domingos.
para que estos tiempos en que Dios nuestro Señor nos exige vigilancia y atención sean pasados santamente. Termino diciéndoles que si Dios dispone que nuestra prueba termine en estos días, si Él toca a nuestra puerta y nos pide cuenta de qué hemos hecho en esta situación, será una grande bendición el decirle que nos hemos aprovechado de esta persecución para vivir en su gracia y vivir bien. Pero cuán confundido estará aquel que aún en los tiempos donde debíamos orar y estar más con Dios, más le ha ofendido y más se ha alejado de su gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.